Buenos días chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, miren, en estos videos les traigo lo que es el lenguaje coloquial y simbólico, ¿sí? Primero tenemos que saber diferenciar cuándo un lenguaje es coloquial y cuándo un lenguaje es simbólico. Así que se los presento en las siguientes, no definiciones, pero más o menos unas expresiones para que entiendan lo que significa cada una, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje coloquial, es cuando lo usamos para emplear a que hacemos referencia a la manera de expresión que tenemos, a cuando hablamos, a cuando escribimos, ¿sí? Y esto no le presta demasiada atención a las formas y a las estructuras. Es decir, por ejemplo, todo lo que estoy diciendo ahora está en lenguaje coloquial, ¿sí? Lo estoy hablando. Lo que está escrito también ahora en este momento está en lenguaje coloquial, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de lenguaje simbólico, hablamos de otra cosa diferente que ahora vamos a ver. Vamos a ver primero un ejemplo de lo que es el lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo tengo, si Victoria tuviese 5 años más, tendría la edad de Agustín, está escrito en lenguaje coloquial. Lo estoy diciendo con palabras, ¿sí? Estoy diciendo que si Victoria tuviese 5 años más, tendría la misma edad que tendría este chico Agustín, ¿sí? Es una oración. Ahora, ¿qué pasa si lo expresáramos de forma simbólica? Porque uno lo que puede hacer es expresar de forma coloquial y de forma simbólica lo mismo, ¿sí? Que esta es la parte interesante. Entonces, queda claro, el lenguaje coloquial es cuando tenemos un lenguaje hablado, escrito, con palabras de forma tradicional, como normalmente nos expresamos. En cambio, si tenemos un lenguaje simbólico, es la forma de comunicación que de por medio tenemos símbolos, ¿sí? Donde en el medio de esta comunicación tenemos símbolos que tenemos que decodificar, ¿sí? Y mantiene una cierta estructura. Y por supuesto, el lenguaje simbólico es lo que más se expresa en matemática o en otras ciencias como la física, o podemos hablar de la química. Todas esas tienen muchos símbolos, ¿sí? Piensen en la tabla periódica, por ejemplo, que la van a ver el año que viene, ¿sí? Puros símbolos es. Y en esa pequeña hoja con todos los símbolos de la tabla periódica tenemos un montón de información, ¿sí? Un ejemplo sería, si habláramos del primero, que dice si Victoria tuviese 5 años más, tendría la edad de Agustín, lo podríamos expresar tan cortito como B más 5 es igual a A. Fíjense cómo hablando con lenguaje simbólico reducimos un montón la expresión. Si Victoria tuviese 5 años más, ¿tendría la edad de Agustín? Lo podemos escribir como B corta más 5 es igual a. Ahí dice toda esa información. Mientras tanto, uno sepa que la B corta en este caso significa la edad de Victoria, que ese más 5 significa los 5 años que tendría más Victoria, y que A significa la edad de Agustín. Una vez que yo sé eso, yo puedo entender que B más 5 es igual a A, sería que si Victoria tuviese 5 años más, tendría la misma edad que tiene Agustín. Una vez que ya entiendo cada símbolo, lo que significa en este caso la B, lo que significa en este caso el más 5, el A, obviamente en diferentes situaciones van a significar otras cosas. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Que el lenguaje simbólico nos permite simplificar muchísimo la expresión coloquial. La matemática hace uso de los símbolos para poder representar miles de situaciones problemáticas y poder resolverlas. Piensen que cosas como que se pueden escribir muy largas al lenguaje coloquial, uno lo puede pasar al lenguaje simbólico y reducir muchísimo la expresión, mientras sepa cuál es cada símbolo. Y a continuación les voy a mostrar una tabla con las expresiones más conocidas e importantes que hay que aprender, ¿sí? Las más básicas, hay muchas más, pero las principales y las básicas son las siguientes. Tenemos en forma expresión coloquial a la izquierda y a la derecha lo tenemos en expresión simbólica. Quiero que vean que en todos los casos de las expresiones simbólicas le puse la variable X, ¿sí? Recuerden que podemos usar cualquier variable. Podemos usar la X, a la Y, a la Z, a la A, B, C, D. Podemos usar un montón. Mientras sean las letras, pueden ser nuestras letras arábigas o también podemos usar las letras griegas, ¿sí? No importa eso. Podemos usar cualquier letra para expresar la variable, ¿sí? Pero fíjense que acá les puse en la expresión coloquial, para estos ejemplos usaremos siempre la variable X, ¿sí? Vamos a usar siempre la variable X para estos ejemplos. Y eso es para que no se confundan, pero recuerden que no tiene por qué ser la X, puede ser cualquier otra letra. Entonces fíjense que vamos a ir leyendo fila por fila. Dice, en la expresión coloquial, cuando alguien dice un número o dice un número desconocido, es decir, un número que no sabemos cuánto vale, ¿sí? Lo vamos a llamar en su expresión simbólica con alguna letra que lo represente. La A, la B, la C, la D, la X, Y, Z o cualquier otra letra. Es la variable y la incógnita. En este caso vamos a llamarlas todas X, como dijimos. ¿Qué pasa en el caso del ejemplo anterior que puse ahí? Si Victoria tuviese 5 años más, tendría la edad de Agustín. Bueno, yo decidí a Victoria llamarla B corta, porque yo no sé cuántos años tiene Victoria. Yo sé que si tiene 5 años más va a tener la edad de Agustín, pero no conozco ni la edad de Victoria ni la edad de Agustín en ese enunciado. ¿Está bien? Entonces,
Victoria es un número desconocido. Entonces yo lo llamé B corta, con la variable B corta. Y en el caso de Agustín también es desconocida la edad, entonces lo llamé con la letra A. ¿Se entiende? Como no sé cuánto vale ese número, que generalmente uno llama un número o un número desconocido, o de otras formas, entonces lo expreso con una letra. En este caso, por ejemplo, la X. El de abajo dice, un número aumentado en 2. Si a mí me dan la expresión un número aumentado en algo, me está diciendo que a ese número desconocido le tengo que sumar el número. Por ejemplo, en este caso, aumentado en 2. Entonces, ¿qué tengo? A mi número, que es X, y lo tengo que aumentar en 2. O sea que le tengo que sumar 2. X más 2. Si, por ejemplo, mi número hay que aumentarlo en 50, ¿qué voy a poner? Y mi número, X, más 50. Lo voy a aumentar en 50. ¿Sí? Este es un ejemplo, el del 2. El de abajo es muy similar, pero en vez de decir aumentado, ¿qué dice? Dice disminuido. Un número disminuido en 5, ¿cómo lo expresaría? Y pongo a mi número primero, que no sé cuál es, que es la X, y lo tengo que disminuir en 5. ¿Qué es disminuir en matemática? Es restar. Entonces a mi X, a mi variable, en este caso puse todas X, le resto el 5, lo disminuyo en 5. ¿Se entiende? Aumentarle significa sumarle, disminuirle significa restarle. Después tengo el doble de un número, el triple de un número, el cuádruple de un número, el quíntuple de un número y así podría seguir. El sextuple y podría seguirle el resto, el 7 multiplicado por 8 multiplicado por 9. ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo el doble de un número, me está diciendo que a mi número, que yo no conozco cuál es, en este caso la X, lo tengo que multiplicar por 2, porque el doble de algo es multiplicarlo por 2. El triple de algo es triplicarlo, es multiplicarlo por 3. El cuádruple, multiplicarlo por 4. El quíntuple, multiplicarlo por 5. El sextuple por 6. Entonces fíjense que ¿cómo expresaría el doble de un número? Y 2 por X, o 2 por Y, o 2 por Z, o sea, no importa la letra, ¿no? ¿Cómo expresaría el triple de un número? 3 por la variable, 3 por la letra. El cuádruple, 4 por X en este caso. 5 por X, el quíntuple. ¿Se entiende? Entonces ahí tengo, fíjense que el doble de un número corresponde a 2X, el triple de un número corresponde a 3X, ¿sí? Vamos con la fila de abajo. Dice, la mitad de un número, la tercera parte de un número, la cuarta parte de un número, la quinta parte de un número. Estamos hablando de una parte, tenemos que dividir cuando hablamos de la parte de un número. Estamos dividiendo. Entonces, si me dice la mitad de un número, ¿en cuántas partes lo tengo que partir? En 2. La mitad de algo es partirlo en 2. Entonces, la mitad de un número es ese número, que es la X, lo tengo que dividir por 2. El primer ejemplo. Después, si yo tengo que sacar la tercera parte de un número, tengo que dividirlo por 3. Entonces, X dividido 3. La cuarta parte de un número lo divido por 4. La quinta parte de un número lo divido por 5. La sexta parte, la séptima parte, la octava parte, y así podríamos seguir, ¿sí? Entonces, cada vez que me pida alguna cantidad de partes de mi número, lo voy a ese número dividir por lo que me esté pidiendo. Vamos con el próximo. Dice, el cuadrado de un número, el cubo de un número a la cuarta, un número a la quinta. Ahí me está diciendo a mi número, este que desconozco, que en este caso yo lo llamé X, que podría ser cualquier letra, reitero, me dice el cuadrado de un número. No es que a mi número tengo que poner un cuadradito alrededor. No, no, no. El cuadrado de un número significa que a mi número X lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Es decir, le tengo que aplicar la potencia cuadrada, ¿sí? Cuando me dice el cubo de un número, me está diciendo que a mi número lo tengo que elevar al cubo, es decir, elevarla a la 3, como el segundo caso. Después, un número a la cuarta me está diciendo que a mi número lo tengo que elevar a la cuarta, o sea, la potencia 4. Y un número a la quinta, por supuesto, elevarlo a la quinta, a la potencia 5, con exponente 5. Y así podríamos ir el resto, un número a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, a la décima, a la undécima, ¿sí? Y así puedo seguir con todas las que quieran. Entonces ahí estamos hablando de potencias. Fíjense cómo pasamos por todas las operaciones, ¿no? Y en el último, que no es el último, hay más expresiones, ¿sí? Pero estas son las principales, con las que vamos a arrancar. Después el resto va a ir saliendo más o menos solito. La raíz cuadrada de un número, la raíz cúbica de un número, la raíz cuarta de un número, la raíz quinta de un número, y por supuesto podríamos seguir la raíz sexta de un número, la raíz séptima, la raíz octava, la raíz novena, la raíz décima y otra vez todo igual. Cuando hablamos de raíz aplicamos justamente la raíz de un número. En este caso, la raíz cuadrada de un número es, a mi número desconocido, la X, le aplico la raíz cuadrada, o sea, de índice 2. Por eso no lo escribí, porque cuando es de índice 2 no lo escribimos. La raíz cúbica de un número es la raíz que está con el índice 3. Así que, raíz de índice 3, ¿de quién? De mi número desconocido, que es la X. La raíz cuarta de un número y la raíz quinta de un número, lo mismo. La raíz cuarta de índice 4, la raíz quinta de índice 5.
Esta es la tabla principal. Fíjense cómo pasamos por todas las operaciones. Cuando dice aumentado o disminuido, estamos sumando y restando. Cuando dice el doble, el triple, el cuádruple, estamos multiplicando por ese número. Cuando dice la mitad, la tercera parte, cierta cantidad de partes, estamos dividiendo. Ahí tenemos las 4 operaciones principales. Y después a eso le sumamos cuando hablamos de una potencia y cuando hablamos de una raíz. Entonces estamos viendo cómo a un cierto número que nosotros no conocemos, esta X, esta Z, esta A, no importa la letra que usemos, le podemos emplear diferentes operaciones. Podemos sumarle un número, restárselo, multiplicarlo, podemos dividirlo, podemos aplicarle la raíz o la potencia. Y lo importante es saber expresarlo en lenguaje simbólico, si nos dan del lenguaje coloquial o al revés. Vamos a hacer un par de ejemplos para que se entienda lo que estoy explicando, ¿sí?